En esta segunda sección vamos a considerar otro documento representativo de la organización adventista que promueve la nueva teología sobre el santuario celestial, y es las 28 creencias fundamentales. En la edición del año 2006, la creencia número 24 señala lo siguiente: hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el hombre. En él ministra Cristo en favor de nosotros, para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez y para siempre en la cruz. Cristo llegó a ser nuestro gran sumo sacerdote y comenzó su ministerio intercesor en ocasión de su ascensión. En 1844, al concluir el periodo profético de los 2300 días, inició la segunda y última fase de su ministerio expiatorio. Esta obra es un juicio investigador que forma parte de la eliminación definitiva del pecado, prefigurada por la purificación del antiguo santuario hebreo en el día de la expiación. En el servicio simbólico, el santuario se purificaba mediante la sangre de los sacrificios de animales, pero las cosas celestiales se purifican mediante el perfecto sacrificio de la sangre de Jesús. Notamos cómo en las 28 creencias está presente la nueva teología. Ya no se habla de departamentos, sino de fases, espiritualizando de esa manera el santuario celestial. Esta nueva teología, presentada en las 28 creencias y que proviene de las creencias fundamentales de años anteriores, es aplaudida por el doctor Rolf Poller, egresado de la Universidad Andrews y quien actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Friedensau en Alemania. El doctor Poller, en una ponencia que fue transcripta por Aula 7 Activa, titulada La Esperanza Adventista, 150 años de historia, 1844 a 1994, en la página 56 a la 58, expresa lo siguiente, y esta es una declaración amplia, pero consideramos que es importante leerla toda. El doctor Poller dice así: sabemos de la historia que en la Iglesia de Cristo hay dos factores que contribuyen a ampliar nuestro conocimiento de la verdad. El primer factor es un estudio diligente de la Biblia, preguntando: Señor, ¿qué es lo que quieres decirnos con tu palabra? El segundo factor que nos ayuda u obliga a encontrar nuevos conocimientos es que aparecen personas, movimientos, grupos en la iglesia, y hablo de la iglesia en general, no solo de la iglesia adventista. Es decir, aparecen creencias que son o después se descubren haber sido herejías, y contra esas herejías hay que tomar posición. Cuando Desmond Ford apareció, empezó a predicar sobre la doctrina del santuario. Desmond Ford empezó a tratar, en buena intención, de defender la doctrina del santuario, tomando posición en contra de Robert Brismith, quien había empezado a lanzar la doctrina del santuario por tierra. En ese intento de tomar posición contra Robert Brismith, dio Desmond Ford una respuesta que no era la tradicional, sino una nueva respuesta. En algunos aspectos, nos sigue diciendo el doctor Poller, le daba razón a Robert Brismith, y en otros aspectos le contradecía. Se hicieron grabaciones de lo que Desmond Ford predicaba, que se repartían por todos los lugares, y al oír esas grabaciones, algunos sacaron la conclusión de que Desmond Ford también era un hereje. Y para comprobar si él era un hereje o no lo era, tuvo lugar una convención en el verano de 1980, unas pocas semanas después de la asamblea de la Asociación General en Dallas.
fueron estudiadas las creencias que Desmond Ford sostenía y una gran parte de ellas fueron desechadas. De esto podría algunos sacar la conclusión que Desmond Ford había sido un gran hereje y nada más. Naturalmente la Iglesia ha tratado de dar una respuesta a lo que Desmond Ford creía, del mismo modo que Desmond Ford había tratado de dar una respuesta a lo que Robert Brisbane predicaba. Y ahora pasó algo muy interesante. La respuesta que la Iglesia daba a Desmond Ford no fue una respuesta solamente tradicional, sino que la Iglesia, en su respuesta oficial, ha dado a Desmond Ford en algunos puntos razón, en otros, naturalmente, le ha contradicho. Y de este modo, los conocimientos de la Iglesia se han ampliado un poco, porque cuando alguien viene con una creencia, nos obliga a estudiar la Biblia, buscando mejores respuestas que las que dábamos hasta ese momento, respuestas que convencen mejor, y el resultado es que aprendemos. El doctor Poller sigue diciendo: ¿qué es lo que hemos aprendido? Un par de cosas, pero quiero mencionar solo una, pero importante. La epístola a los Hebreos habla del servicio expiatorio de Cristo en el cielo, y en ese contexto habla del día de la expiación. El que lea los capítulos del 8 al 10 de los Hebreos da la sensación que el escritor de la epístola a los Hebreos está pensando en el día de la expiación cuando está hablando de lo que Cristo hace en el cielo, sobre todo en los textos donde el escritor del libro de los Hebreos menciona el término único o una sola vez. Por ejemplo, en Hebreos 9, 25 y 26, donde dice que el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo, pero que Cristo ha entrado una sola vez en el lugar santísimo. El versículo 26 es uno de los textos en el que habla del fin del tiempo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre. Es decir, en la consumación de los siglos significa en la parte final del tiempo del fin. Y al mencionar esto, el escritor de este libro a los Hebreos está pensando en el día de la expiación judaica. Sigue diciendo el doctor Poller: Desmond Ford y otros antes que él sacaron de este texto una conclusión, que Cristo, cuando ascendió al cielo, pasó directamente al lugar santísimo. Si así fuera, entonces no tendría 1844 ningún significado o ninguna repercusión a lo que se refiere al juicio investigador. En el pasado, muchos teólogos y muchos adventistas han sostenido que el libro de los Hebreos no tiene nada que ver con el día de la expiación. Decían que el libro de los Hebreos no compara el día de la expiación con la labor intercesora de Cristo en el cielo. Hoy tenemos un poco más de cuidado cuando nos expresamos, porque hemos aprendido que la epístola a los Hebreos habla, en verdad, del día de la expiación. Lo podemos decir hoy con toda claridad y sinceridad, sin tener que deducir que por ello la doctrina del santuario la echamos por tierra. Y sigue diciendo el doctor Poller: en ese santuario, por una vez, para siempre, del mismo modo que el sumo sacerdote antaño pasaba una vez al año al santuario. Ese santuario terrenal equivale al santuario celestial. Cristo intercede allí por nosotros. Él allí hace su servicio como sacerdote, y ese servicio como sacerdote tiene una parte final de la que hemos hablado antes. Estas dos fases las vemos en la epístola a los Hebreos, hoy como adventistas. Para mí esto es un ejemplo muy positivo que como iglesia adventista seguimos ampliando nuestros conocimientos, y confío de que siga ampliando estos conocimientos hasta que Cristo regrese. Dios, nos sigue diciendo el doctor Poller, nos revela un poquito más, paso a paso, la verdad, porque si nos lo revelara todo de una vez,
no conseguiríamos comprenderle. Es decir, necesitamos tiempo para ir conociendo y comprendiendo la verdad y deberíamos acostumbrarnos a escoger los textos mejores de la Biblia para ilustrar lo que creemos. Una pequeña información más, dice el Dr. Poller. Los pioneros adventistas pensaban que la epístola a los hebreos era una profecía. Ellos decían que la epístola a los hebreos no había sido escrita para los cristianos del siglo I después de Cristo, sino que había sido una profecía para el tiempo del fin. Porque en Hebreos 9 dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, versículo 26, y de ese texto deducían, como el tiempo del fin comienza en 1844, tiene significado el libro de los Hebreos para nosotros que vivimos ahora en la consumación de los siglos. Es decir, ellos no tenían ningún problema en encontrar la doctrina del santuario aquí, en la epístola a los Hebreos. A nosotros, sigue diciendo el Dr. Poller, esto nos causa un pequeño problema. En nuestro seminario se les enseña a nuestros pastores, a todos, que en primer lugar el Nuevo Testamento estaba dirigido a los contemporáneos, a las personas que recibieron estos escritos. Esto tanto en cuanto se refiere a la epístola a los romanos como a todas las demás epístolas del Nuevo Testamento. Así surgió este problema. Si en el primer siglo esta epístola les dice a los primeros cristianos que Cristo ha pasado al lugar santísimo, entonces surge la pregunta, bueno, ¿y cómo es que Cristo no pasa al lugar santísimo antes de 1844? ¿No estaba ya muchísimos siglos antes allí? Algunos adventistas, dice el Dr. Poller, pretenden saber qué forma tiene exactamente el santuario celestial. Saben cómo son las cortinas, los telones, saben qué mobiliario hay allí y algunos pretenden incluso saber que en los velos del santuario celestial haya bordadas figuras de ángeles. Yo nunca vi el santuario celestial y no sé si ahí hay ángeles bordados en los velos. Yo me imagino que donde viven los ángeles de verdad no se necesitan ángeles bordados. Y la epístola a los hebreos no nos cuenta nada de eso. Lo que nos dice la epístola a los hebreos es que en el santuario celestial tienen lugar dos funciones, dos tareas, la diaria y la tarea anual. En el santuario terrenal se cambiaba de tarea cuando el sumo sacerdote pasaba de un lugar a otro. El santuario terrenal, sigue diciendo el Dr. Poller, era una tienda, una carpa que cabía en este salón y que tenía dos departamentos separados por una cortina. Yo, de la cortina o del telón en el cielo, no puedo contaros nada. Yo no sé cómo será allí. En una visión, sigue diciendo el Dr. Poller, describe Elena G. de White cómo Jesús pasa de un departamento a otro, a pie. Y en otra visión, describe ella, cómo Cristo sentado sobre un carro de caballos pasa del lugar santo al lugar santísimo. Es decir, la primera visión podría darnos a entender que el santuario celestial es tan chiquitito como el santuario terrenal. Y la segunda visión podríamos deducir que es tan grande que hay una autopista que une el primer departamento con el segundo, una especie de vía Apia, como en Roma. Pero Elena G. de White nos ha dicho con claridad que las visiones de ella son como símbolos que quieren darnos a expresar una verdad, pero son símbolos que se podrían comparar mejor con un cuadro pintado y no con una fotografía de cámara fotográfica. Una fotografía nos da una noción de la realidad casi exacta. Un cuadro pintado nos da una noción de la realidad como el pintor la ve y la interpreta. Las visiones, dice el Dr. Poller, de los profetas no son fotografías, tampoco son una grabación de video, sino que son como cuadros pintados, son cuadros que nos muestran una verdad. Yo no sé si hay en el santuario celestial dos departamentos separados o no separados por un telón, y sobre esta pregunta podría discutirse mucho,
y a algunos adventistas les gusta discutir sobre esa pregunta. Algunos lo saben exactamente cómo es allí y los otros saben exactamente cómo no es allí. Los unos citan a Elena G. de White y los otros también citan a Elena G. de White. Los unos tienen 5 citas y los otros tienen 6 citas, pero las 5 citas son más largas que las 6 citas. ¿Y quién tiene la razón? El doctor Poller sigue diciendo, en las creencias fundamentales, tal y como fueron redactadas en Dallas, dice que la labor intercesora de Cristo en el cielo consta de 2 fases. Una fase antes de 1844 y una fase que comienza en 1844. Y de departamentos en el cielo, allí no dice nada. Yo me alegro, dice el doctor Poller, de que en esa creencia fundamental ya no se hable de departamentos, porque lo que la Escritura no nos revela claramente, no deberíamos tratar de decirlo nosotros. Creemos que la segunda fase de Cristo o su intercesión terminará en el fin, y lo importante para nosotros en nuestras vidas es saber, tenemos un sacerdote que intercede por nosotros. Los detalles, por ejemplo, la pregunta si hay 2 departamentos o no, es como la pregunta del Orión. Es muy interesante, incluso fascinadora, pero para mi vida personal, aquí y hoy, no tiene ninguna importancia. No ayuda a ninguna persona a encontrar el camino a Cristo e incluso, a veces, puede ser pérdida de tiempo el discutir sobre ella. Hasta aquí la declaración del doctor Poller. Esta declaración, un poco amplia, nos ayuda a entender un poco mejor el resultado o las consecuencias de distorsionar, aunque sea un ápice, la doctrina del santuario celestial. Las declaraciones oficiales de la organización son tomadas no solo para apoyar los puntos de vista de la nueva teología, sino para ridiculizar la verdad. El doctor Poller expresa alegría al ver que las creencias fundamentales no hace referencia a departamentos literales, sino que se refiere a 2 fases, lo cual, como hemos dicho, es una forma de espiritualizar la doctrina del santuario celestial. Y por otro lado, vemos cómo el doctor Poller desprecia no solo a los pioneros por creer en 2 departamentos literales, sino también a todos aquellos que creemos en un santuario celestial con 2 departamentos. Otra declaración más que ilustra cómo la nueva teología espiritualiza el santuario al desplazar los 2 compartimientos del santuario celestial por 2 fases del ministerio de Cristo en dicho lugar, es la que encontramos en la transcripción que hizo Aula 7 Activa de un tema presentado por el doctor George Steveny en 1997. En el documento titulado El Santuario, en la página 19, el doctor Steveny declara lo siguiente. Sobre la base de la epístola a los hebreos, llegamos también a la conclusión que el ministerio sacerdotal de Cristo se desarrolla en 2 fases. Esto es capital para la teología adventista. De entrada os diré, dice el doctor Steveny, que es necesario evitar hablar de 2 lugares, aunque Elena G. de White emplee este vocabulario. Ella dice que Jesús permaneció en el primer lugar hasta 1844 y que en esta fecha Jesús pasó al segundo departamento. No hay que olvidar que Elena G. de White no era una teóloga. Ved, por ejemplo, la diferencia que hay entre el Evangelio según San Juan, que recibió visiones, y la epístola a los romanos de Pablo, que es un teólogo. Tenemos que aceptar esta diferencia y alegrarnos. Es un enriquecimiento. Cuando leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 4, la descripción de Dios en el cielo, ¿estamos tentados de tomarlo al pie de la letra? Esto
sería infantilismo, nos sigue diciendo el doctor Steveny. Cuando leemos Apocalipsis 22, donde se hace la descripción de la Nueva Jerusalén, ¿estamos tentados de tomarlo al pie de la letra? Allí se describe el reino de Dios bajo la forma de un cubo, teniendo perlas como puerta, el suelo de oro. ¿Es allí donde os gustaría pasar la eternidad? Si es este el caso, os dejo para vosotros ese cielo. Yo deseo otro diferente, dice el doctor Steveny. Y continúa diciendo, sencillamente lo que estoy tratando de deciros es que no podemos ser esclavos de las palabras. He tenido el privilegio de participar en la Asamblea de la Asociación General en 1975. Es opinión general que ha sido una de las más importantes desde el punto de vista teológico. El doctor Murdoch, que era el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Andrews, tomó la palabra para proponer que no se hable más del santuario en términos de un lugar, sino que se hable del sacerdocio de Cristo en dos fases. Primera fase hasta 1844 y segunda fase a partir de 1844. No se trata de un asunto de geografía, dice el doctor Steveny, sino de teología. Y hasta aquí la declaración. Supongo que, al igual que yo, han quedado sorprendidos por lo que expresa el doctor Steveny. ¿Será que es algo insignificante lo que presenta la nueva teología al hablar de fases en vez de departamentos? Podemos ver hasta dónde han llegado los conceptos de la nueva teología y a dónde pueden conducirnos. Esta nueva corriente teológica dentro de la organización no solo va en contra de la verdad, sino que también la intenta ridiculizar. Y digo que la intenta ridiculizar porque no es más que un intento, ya que la verdad siempre va a salir victoriosa por más que sea atacada o aparentemente ridiculizada. Quisiera llamar la atención a un aspecto que menciona el doctor Steveny. Para él hay una razón por la cual Elena G. de White habla de dos lugares o departamentos en el santuario celestial. Y la razón es porque ella no fue teóloga. Por ese motivo, según el doctor Steveny, ella no supo expresarse cuando se refiere a dos compartimientos en el santuario celestial. Es más, según leemos en la declaración del doctor Steveny, por esa misma razón es que el apóstol Juan utiliza un lenguaje similar al que utilizó Elena G. de White, porque él, al igual que ella, no fue teólogo, en contraste con el apóstol Pablo, que sí lo fue. Y por esa razón Pablo en Hebreos no habla de departamentos literales, sino de fases. Para el doctor Steveny, creer en un santuario celestial con dos departamentos equivale a ser esclavo de las palabras, ya que para él no se trata de un asunto de geografía, sino de teología. Hermanos queridos, esta nueva teología que espiritualiza el santuario celestial está en el borde del mismo precipicio al cual se lanzó el doctor Desmond Ford. Algunos consciente o inconscientemente ya se han lanzado como lo hizo el doctor Ford. Otros están a un paso de hacerlo. Y lo más lamentable del caso es que por su influencia arrastran a más de uno consigo. Otra publicación de la organización que va en contra de la teología adventista en relación con la realidad física de un santuario celestial con dos departamentos
Es el libro del doctor Marvin Moore, titulado El juicio investigador, su fundamento bíblico. En la página 316, el doctor Moore expresa lo siguiente, y es lo que vamos a compartir con ustedes en la próxima sección.